Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. ¿Cuál es el lugar que Jesús está preparando? Les voy a hablar y a explicar sobre un texto que ha sido muy mal comprendido. ¿Acaso dijo Jesús que los cristianos irían al cielo? Muchas personas en la actualidad creen que Jesús le dijo a sus discípulos que los cristianos pasarían la eternidad en moradas celestiales. Ellos citan las palabras inscritas en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vayamos allí, por favor. Juan, capítulo 14, y voy a leer los versículos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Acaso Jesús quiso decir que nuestra recompensa sería una morada en el cielo? ¿Cuál es la casa del Padre? Jesús dijo claramente que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y que si no fuera así, Él no los hubiera dicho. El vocablo griego mone, vertido al español, es morada. Significa también habitación, aposento, un lugar de alojamiento, una cámara. Así, en la casa del Padre hay un sinnúmero de habitaciones, aposentos o cámaras. Pero, ¿cuál es la casa del Padre? ¿Qué es lo que la Biblia dice ser la casa del Padre? Cuando en cierta ocasión Jesús entró en el templo de Jerusalén, al ver que los judíos vendían allí dentro palomas y ganado, ¿qué fue lo que les dijo? Veamos eso, pasemos a Juan capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí se encuentra una sencilla definición bíblica de lo que es la casa del Padre. Más aún, el templo de Jerusalén era un modelo de la casa del Padre en el cielo, como también lo registra el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, y eso lo vamos a leer más adelante. Veamos otras escrituras aquí. Ahora pasemos a Lucas, capítulo 19, el versículo 46. Diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora pasemos a Isaías, capítulo 56, y vamos a leer el versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así el templo
de Jerusalén en los días de Cristo era un tipo de la casa del Padre en el cielo. Pero ¿tenía el templo muchas moradas o aposentos? Claro que sí. Vayamos a Jeremías capítulo 35 versículo 2. Habla con ellos e introdúcelos en la casa del Eterno en uno de los aposentos. Bajando al versículo 4. Y los llevé a la casa del Eterno, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Aquí leemos que habían diferentes aposentos que estaban asignados a personas de diferentes rangos. Los varios aposentos o moradas correspondían con la jerarquía de sus ocupantes. Cada aposento del templo, modelo de la casa de Dios, no solo designaba la residencia de cada funcionario, sino que también indicaba su posición u oficio, fuera este guarda de la puerta o príncipe. En ninguna parte de la Biblia dice que el cielo es la casa del Padre. La casa del Padre está siendo construida en el cielo, pero no está situada en el cielo. En ninguna parte dice que el cielo tiene moradas. El antiguo tabernáculo que Moisés construyó constaba de dos compartimientos. El interior, llamado lugar santo, y era una reproducción exacta del trono de Dios, del cielo mismo. No tenía moradas. Ahora pasemos a Hebreos capítulo 8 y leamos el versículo 5. Aquí vamos a tener una idea de cómo es el cielo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora Hebreos capítulo 9, y aquí vamos a leer varios versículos. Vamos comenzando desde el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados
de ignorancia del pueblo. No, Jesús no se estaba refiriendo al cielo. Él hizo referencia a algo que estaba siendo preparado en el cielo. Consideremos ahora el resto de la conversación que sostuvo Jesús con sus discípulos. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Las Escrituras nos dicen que Jesús ascendió al cielo y se halla ahora a la diestra del Padre, desde donde Él está actuando como nuestro sumo sacerdote, como se describe en el versículo 11. ¿Comprende usted lo que esto significa? Entre los deberes del sumo sacerdote se incluye la preparación de un lugar para cada uno de nosotros, tal como Jesús prometió a sus discípulos. La preparación de cada lugar se está efectuando en el cielo. Pero Jesús no dijo que esos lugares eran una parte del cielo. Una ama de casa prepara los alimentos en la cocina, pero los alimentos no son parte de la cocina. Nos dice la Biblia qué es lo que se está preparando. Existen solamente 2 versículos en la Biblia que nos dicen lo que está siendo preparado. Veamos el primero. Vayamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos ahora al segundo texto, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, o sea, preparada, como una esposa ataviada para su marido. El templo de Jerusalén, que existía en los días de Cristo, era un tipo del reino de Dios y de la nueva Jerusalén. La Biblia dice que los únicos lugares que están siendo preparados son el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Puesto que son el reino de Dios y la ciudad santa, lo que finalmente es preparado para todos nosotros, entonces lo que Jesús está preparando para cada uno de los verdaderos cristianos necesariamente tiene que ser cargos individuales, o sea, posiciones en el reino y en la nueva ciudad Jerusalén. Ahora, se hace evidente por qué Cristo se refirió al templo como un ejemplo del reino de Dios y de la nueva Jerusalén. El templo tenía aposentos que servían como oficinas para los varios residentes con diferentes rasgos o posiciones. De la misma manera, cada uno de nosotros tendrá su lugar personal o posición en la ciudad santa, de acuerdo a qué tan eficientemente hayamos usado los talentos que Dios nos ha dado en esta vida. Más honorable será nuestro lugar en la Nueva Jerusalén y más alta
será la posición que ocupemos en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 prueba con toda claridad que la ciudad santa, la casa del Padre o su hogar, puesto que Él la hará su residencia. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3 y Apocalipsis 22 versículo 3 es una de las dos cosas que Jesús está preparando ahora en el cielo. Dios el Padre y su Hijo le han estado dando forma, ya que lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace, como está descrito en Juan capítulo 5 versículo 9. Puesto que la unidad desciende del cielo totalmente preparada, es allí en el cielo donde se está preparando, tal como Jesús dijo que lo haría. Note también que la ciudad desciende del cielo. No dice que nosotros iremos al cielo. Veamos ahora lo que la Biblia dice acerca del reino que está siendo preparado en el cielo y que vendrá a la tierra. Jesús se fue de regreso al cielo a recibir un reino. Vayamos a Lucas capítulo 19 y vamos a leer el versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él lo está preparando a la vez que está ocupando la posición de sumo sacerdote, puesto que el reino está siendo preparado para que todos nosotros lo heredemos. Entonces, el lugar en particular que Cristo está preparando para cada uno de nosotros tiene que ser nuestra propia posición u ocupación en ese reino. Lugar significa posición, ocupación o rango, a la vez que sea un sitio geográfico. Nuestra posición en el gobierno de Dios dependerá del puesto o la ocupación, el empleo que ocupemos. Cristo tiene el primer lugar, puesto que Él es el Rey de Reyes. Todos nosotros ocuparemos lugares y posiciones secundarias bajo su autoridad. El reino de Dios es el gobierno divino cuyos miembros están por nacer de Dios. Entonces, al nacer de Dios, todo el reino se convierte en la familia de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 5 que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta es la razón por la cual Jesús usó el antiguo templo como un tipo físico de la familia espiritual o reino de Dios. Ahora se está haciendo más obvio porque nuestro lugar o posición en el gobierno de Dios ha tenido que ser preparado en el cielo por el mismo Jesús. No podíamos haber recibido el Espíritu Santo, el único medio por el cual podemos entrar en el reino, hasta que Cristo ascendiera al cielo, como está registrado en Juan capítulo 16 versículo 7. Cristo prepara nuestro lugar o posición en el reino, siendo nuestro sumo sacerdote,
intercediendo por nosotros y dándonos el Espíritu de Dios. Los lugares y posiciones, o sea, las responsabilidades de la ocupación, están siendo preparados a la vez que nosotros somos adiestrados y educados para ocupar dichos puestos. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ha estado llamando, justificando y perfeccionando a cada uno de nosotros para su reino. Así, cuando el reino de Dios venga a la tierra, como debemos estar pidiendo, como Jesús estaba enseñando ahora en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, cada una de las posiciones o puestos estará debidamente preparado para ser ocupado por cada uno de nosotros. Si Cristo no estuviera en el cielo actuando como nuestro sumo sacerdote, el reino no sería preparado. No habría nadie capacitado para ocupar las diferentes posiciones de dicho reino. Cristo tenía que irse al cielo, pero antes de partir, leamos lo que él dijo. Vayamos a Juan capítulo 14 y leamos el versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí tenemos la promesa de Jesús que volvería otra vez. Estos versículos no dicen que nosotros iremos al cielo. Todo lo contrario. Jesús dice que volverá. Jesús volverá a la tierra. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él volverá del cielo en las nubes y nosotros iremos a encontrarle en el aire, y desde allí descenderemos juntamente con él. Y de eso habla el apóstol Judas. Vayamos allí, leamos lo que él escribió, Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, Zacarías capítulo 14, y vamos aquí a leer los versículos 1 al 11. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte
y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida, y habitada es su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá más, nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahora veamos otra escritura. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Descenderemos con Jesucristo al monte de los olivos en ese mismo día para salvar a Jerusalén y establecer el reino de Dios sobre la tierra. En ese momento Jesús nos dará nuestros puestos o posiciones en el reino, de acuerdo a lo que hayamos hecho con lo que nos fue dado en esta vida. La Biblia no da ninguna indicación de que Jesucristo regresará entonces al cielo. Él viene a establecer el reino en la tierra. Y puesto que nosotros heredamos el reino, también estaremos en la tierra, no en el cielo. Así pues, los cristianos no van a ir al cielo. Vamos a estar con Jesús aquí en la tierra, como Él dijo, para que donde yo estoy, también estéis. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así estaremos gobernando a las naciones junto con Cristo por 1000 años. ¿Y qué sucederá luego? Vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y leamos los versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Lo que sucede es que la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la nueva tierra. Aún el Padre mismo habitará entre nosotros
aquí en la nueva tierra, donde viviremos y reinaremos por los siglos de los siglos. Y no es extraño entonces que Jesús dijera en Mateo capítulo 5, versículo 5, que los mansos recibirían la tierra por heredad. Entonces, está más que claro que los cristianos no irán al cielo. De hecho, Jesús dijo en Juan 3:13 que nadie subió al cielo ni descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hasta aquí este corto mensaje. Espero que hayan podido entender este texto para que no siga siendo mal interpretado. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.